a través de este instrumento que solamente Él ha escogido para que lo haga. Vamos a orar. Oh Padre, bendito Dios Todopoderoso, en esta hora, oh Dios, venimos ante tu presencia, Señor, con regocijo, oh Señor, con un deseo ardiente de poder, Señor, escuchar tu palabra. Oh Señor, te damos la gloria y honra a ti solamente porque tú eres digno de ella. Recíbela, oh Dios, recibe nuestras alabanzas y recibe esta oración, Señor, que vamos a estar haciendo en esta hora en Cristo Jesús, Señor, pidiendo que nos escuches, oh Señor, y que también tú, Padre Santo, hagas conforme a tu voluntad en cada corazón. Pero sabemos, oh Dios, que tú eres el único Dios verdadero, aquel que nos ha creado, aquel que nos ha salvado, aquel Señor que nos ha guardado, que nos ha dado, oh Dios, la salud y la vida en este día, Señor. Gracias porque hemos aún también podido disfrutar de los alimentos, Señor, y de ese café tan rico, Señor, que hemos saboreado en esta mañana, y más, Señor, que tu palabra. Estamos delante de ti, Señor, y vamos a predicar tu palabra, Señor, en esta hora. Pero, Señor, te pedimos que nos ayudes a mostrar reverencia, Señor, a ti solamente y no al hombre. Y Señor, venimos, Señor, delante de ti reconociendo que somos pecadores, Señor, que hemos fallado, Señor, día con día, con los pensamientos, palabra, obra y omisión, Señor. En cada actitud que nosotros tenemos, Señor, que no son de tu agrado, Señor, eso es rebeldía. Eso es a veces hipocresía, Señor, y eso es siendo desobedientes a tu palabra. Pero eso nos deja ver, Señor, que somos tan imperfectos, Señor, y somos pecadores, que no podemos nosotros cumplir la ley, ni podemos vivir vidas perfectas como lo hizo Cristo. Solamente tu Hijo amado, Señor, vivió una vida perfecta, recta, Señor, sin pecado, sin mancha. Ese fue Cristo. Pero nosotros, Señor, hemos pecado, hemos desobedecido, Señor, tu palabra, y pedimos que nos perdones. Oh Señor, acude a nuestras oraciones, nuestras súplicas en esta hora, Señor, y fórmanos, Señor, a tu parecer. Por favor, Señor, que cada uno reconozca, Señor, que han pecado. Los que están aquí en este lugar, Señor, que digan, Señor, perdóname. Merezco el infierno, pero, Señor, yo sé que alguien ha morido en mi lugar. Porque si creo en Él y me arrepiento de mis pecados, Señor, seré salvo. Señor, aquí hay inconversos, aquí hay personas que necesitan, Señor, a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Pero, Señor, que esas personas reconozcan su maldad y reconozcan que nada bueno hay en ellos, sino solamente el único bueno y perfecto fue Cristo, y solamente a través de Él hay salvación. Pero pedimos que nos perdones, Señor. Y aún a mí también, Señor, pido que me perdones, porque a veces, Señor, yo soy una persona impaciente, una persona, Señor, que todavía dentro de mi carne, Señor, por una cosa u otra, Señor, se enciende la ira. Oh Señor, te pido que me perdones porque soy imperfecto y tú has visto en mí nada bueno, Señor. Solamente has visto la justicia de Cristo, Señor, que fue imputada en mí, Señor, al momento de yo creer en Cristo, Señor. Eso es lo que tú ves y no a este vil pecador. Pero, Señor, gracias por tu gracia inmerecida. Gracias, Señor, te damos por el perdón que nos has dado, Señor, y por tu amor, que es incomparable, es sin condición. El ser humano, sí, Señor, perdona y dice que va a olvidar alguna ofensa con condiciones. El ser humano dice, te perdono si tú me perdonas. Si no me perdonas, no te perdono, Señor. Pero gracias a ti, Señor, que no eres como los hombres. Porque, Señor, a ti te plació salvarnos desde antes de la fundación del mundo. Y ese amor, Señor, es incomparable. Tu perdón, Señor, no es como el del hombre. Tú eres sincero, tú eres justo. Pero el ser humano, Señor, es alguien que engaña, que aparenta ser algo, Señor, que no es. Y eso es, Señor, pecado, eso es hipocresía. Somos seres humanos que tenemos doble cara a veces. Pero tú, Señor, eres
lindo, eres precioso, como tú no hay otro. Pero Señor, en esta hora pido que me ayudes, incluso con mis debilidades, con mis flaquezas, Señor, con mis fallas, que me ayudes a poder exponer tu palabra en esta hora, a predicar, Señor, tu palabra fielmente a este pueblo, Señor, que necesita del alimento espiritual en sus vidas. Por favor, Padre, ayúdame. Y ayúdame a siempre mantenerme humilde. A nunca, Señor, creerme más que otros, Señor, por estar aquí detrás de este púlpito, sino que, Señor, yo reconozca que soy alguien que depende de ti, de tu Espíritu Santo, para cumplir esta labor, Señor, la predicación de tu palabra. Soy indigno. Tú pudiste, Señor, haber escogido a alguien más que hiciera esta labor, pero te plació, Señor, por pura misericordia, ponerme a mí aquí. Y por esa razón te alabo, te exalto, Señor. Pero, Señor, permite aún también, Señor, que mis hermanos, los oyentes que están aquí en este lugar, puedan escuchar tu voz y tu voz solamente. Que escuchen tu palabra, Señor, siendo transmitida, Señor, a través de este instrumento, Señor, que es mortal, que se enferma, que se cansa. Habla los corazones en esta hora y quebrántalos, Señor, con el poder de tu palabra, con el poder del Evangelio. Tú eres el único que puede hacer la obra en el ser humano y en ti está la salvación. La salvación es tuya y tú salvas a quien tú quieres salvar. Pero, Señor, ayúdanos, oh Dios, a seguir estudiando y predicando esta carta a los Gálatas y que podamos aprender mucho de ella, Señor. Que no solamente la estudiemos por estudiar, Señor, y tomar eso como a la ligera, Señor, sino que podamos a través de las Escrituras ver nuestra maldad, porque tu palabra es como espejo para nosotros, Señor, y tu palabra es también como martillo, Señor, que va puliéndonos, Señor, cada vez que, Señor, miramos lo que tu palabra dice acerca de nosotros como seres humanos, como seres caídos. Pero, Señor, ayúdanos en esta hora. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Aaron, ¿puedes revisar la leña ahí? Si quieres, échale ahí otros leños para que no se ponga tan frío. Bueno, seguimos con la carta a los Gálatas. Y el tema de hoy, como dije, es vergüenza causada por la hipocresía. Y va a ser Gálatas 2, versículo 11 al 14. Pero mis hermanos, en este mundo existen dos tipos de vergüenzas. Una es una vergüenza como una emoción que nos mueve a ocultar algún defecto, algún rasgo o acción propios que creemos que al momento de ser revelados provocaría la no aceptación o rechazo de otros. Eso es, así déjale, va a arder solo. Ese tipo de vergüenza se conoce más bien como la pena, el temor al estar enfrente de otras personas. Este tipo de vergüenza no es causada por el pecado ni es pecado. Una vergüenza de la que estoy hablando es cuando tenemos pena a estar enfrente de otras personas, a hablar en público y a que nos apunten, digamos, o que te digan: hey, David, puedes hablar, párate enfrente de alguien y dinos tu opinión. O si hermano Felipe o Aarón, si alguien les dice: hey, ¿tú qué opinas? Ven acá enfrente de todos. Esa es una vergüenza que es más bien como una pena que no es causada por el pecado. Pero la segunda es una turbación del ánimo ocasionada por la conciencia de alguna falta cometida o por alguna emoción deshonrosa y humillante. Este tipo de vergüenza nos puede llevar al arrepentimiento causado por el pecado mismo. Por ejemplo, si decimos que somos cristianos y practicamos la mentira, el robo, el chisme, etc., y que seamos reconocidos como tal, eso sí sería cuestión de vergüenza causada por el pecado. Eso sería
nosotros ser llevados a ser humillados. Si decimos soy cristiano pero practico el pecado y las personas lo saben y lo hago abiertamente, ese es otra clase de vergüenza, es humillante. Pero así vemos, es una diferencia entre algo humillante y que nos digan, hey, dices ser eso pero no lo haces, no lo haces, eso es hipocresía. El otro tipo de vergüenza es más bien como pena, al estar enfrente de otras personas. Pero hoy estaremos mirando un ejemplo de la vergüenza causada por la hipocresía por causa del pecado. Por ejemplo, a mí me pasó algo similar la primera vez que viajé en avión. Hace como dos años fuimos a México. Estábamos en el aeropuerto y como yo soy muy impaciente, pues me la pasé renegando. Y lo malo que mi mamá iba con nosotros, conmigo, con mi familia. Y ella fue testigo de mi pecado, ella fue testigo de mi impaciencia y al yo estar renegando, porque se tardó el vuelo y había mucha gente, entonces ella fue testigo de al yo ser impaciente y a estar renegando durante el viaje. Pero ya cuando regresamos de México, pues ella le comentó lo de mi impaciencia a mis familiares y me enteré que ella pues le dijo a mi hermano de cómo yo andaba, que era impaciente, que estaba renegando, y me di cuenta que mi hermano dijo, ¿y de qué le sirve tanto que predique? ¿Y cómo es? Es lo primero, mis hermanos, que cuando alguien mire alguna falta en un cristiano, los incrédulos luego van a decir, mira, ¿y es cristiano y predica? Aunque sea algo así tan mínimo, pero para ellos es algo grande. Para ellos es algo escandaloso. Ellos buscan ver en nosotros perfección y que no pequemos en ninguna área. Bueno, esto fue algo humillante para mí al yo escuchar que mi madre me diga, bueno, le dije eso a tu hermano, pero él dijo, ¿de qué le sirve de que predique? ¿Y cómo es de impaciente? Pero esto fue algo humillante para mí y yo dije, tengo que cambiar esto. No es de buen testimonio. No es algo de gravedad, pero es algo por el cual muchos no creyentes van a decir, mira, y es cristiano y predica y cómo es. Tenemos que tener mucho cuidado. Ese es el ejemplo de un ejemplo de la vergüenza causada por la hipocresía. Pero no a ese extremo. Pero sí por el mal testimonio, porque yo estaba renegando y era impaciente. Bueno, pero ahora, como dije, vamos a estar mirando un ejemplo de la vergüenza causada por la hipocresía y vamos a leer ahí en Gálatas 2:11. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, dice el apóstol Pablo. Y recuerden que todo lo que está hablando el apóstol Pablo, él está hablando a los Gálatas con una intención de que ellos entiendan y que no se dejen engañar por los judaizantes. Tengan eso en mente, por algo lo está diciendo el apóstol Pablo. Ahora, en la actualidad, Antioquía es la capital de la provincia de Hatay en Turquía. El viaje de Pablo a Jerusalén se resumió en Gálatas capítulo 1 versículo 18 a Gálatas 2:10 e indica que los apóstoles eran de un mismo sentir y el compañerismo se intercambió entre Pedro y Pablo. Estos dos eran los titanes de la iglesia primitiva, Pedro y Pablo. Eran los dos grandes de la iglesia primitiva. Principalmente Pedro fue apóstol para ¿quiénes? Para los judíos. Y Pablo fue apóstol para ¿quién? Para los gentiles. Así que cada uno tenía una función. Pedro tenía que ir a predicarles a los judíos y Pablo tenía que predicarles a los gentiles. Entonces, desde Gálatas 1:18 a Gálatas 2:10, ahí se resumió el viaje de Pablo, de lo que estuvimos predicando por los últimos 2 o 3 domingos. Pero de repente surgió algo entre esos dos héroes de la fe. Algo que nunca
pensaríamos ver en las Escrituras, tú y yo, y mucho menos de dos grandes hombres de Dios. Dos hombres de Dios a quienes Dios usó para que escribiesen ellos el Nuevo Testamento. Nunca vamos a pensar lo que iba a surgir entre ellos. Y Pablo está diciendo que él tuvo que plantarse delante de Pedro, y no lo hizo a sus espaldas, sino que le habló directamente a su cara. Es lo que está diciendo ahí. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Aquí vemos a un Pablo que era valiente al momento de tener que enfrentar algún error en algún hermano. Y algo más chocante, este enfrentamiento no ocurrió en lo privado, sino que Pablo lo hizo en público porque era de ¿qué? De condenar. Me imagino que Pablo trajo a Pedro y lo encaró ahí. Y iba a hablar con él de algo. ¿Se imaginan? Esos dos grandes hombres de Dios. Y quizás algunos dirán, bueno, Pedro, ¿cómo es que Pablo le va a hablar de esa manera a Pedro? Son hermanos en Cristo, son apóstoles. ¿Y qué significa condenar? Esto significa que era de imponer una pena por considerarse culpable de un delito o una falta. Pedro era alguien que merecía ser considerado culpable de un delito o de una falta. Aquí él había cometido un error. Y Pedro cometió muchos errores, ¿sí o no? ¿Cuál fue un error que cometió Pedro? ¿Cuántas veces negó a Jesús? 3 veces. 3 veces negó Pedro a nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí vemos una y otra vez las imperfecciones de Pedro, y eso es, mis amados, lo que cada cristiano tenemos todavía. Tenemos imperfecciones. Y ustedes tal vez dirán, Pedro, el discípulo amado de nuestro Señor Jesucristo, ¿culpable de qué? ¿Por qué era digno de condenar? ¿Por qué era algo por el cual Pablo tenía que resistirle cara a cara? Pero al ver diferentes actitudes de Pablo en diferentes casos, con diferentes personas, me imagino que Pablo era un hombre muy querido por muchos, pero al mismo tiempo también era un hombre odiado por muchos, incluyendo algunos creyentes. Porque Pablo era un hombre duro. Era un hombre que tenía que corregir lo deficiente. Y no me malentiendan cuando digo esto, sino que él actuaba de esta manera para corregir lo deficiente al momento que estuviera en riesgo el Evangelio y nuestro Señor Jesucristo. Su Señor Jesucristo. Él no lo hacía solo para ser un ogro o un dictador, o para mostrar más autoridad sobre los demás apóstoles o alguien más, sino que él presentaba defensa en este asunto. Cuando estaba en línea o en peligro lo que era el Evangelio y Jesucristo, Pablo era un hombre que presentaba defensa en todo momento, mis amados. Y eso es lo que nos dice Pedro en la primera carta de Pedro, capítulo 3. Versículo 14 al 15. ¿Está bien el audio, amor? Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 14 al 15. Dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones,
¿Y qué sigue diciendo ahí? Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ahí el mismo Pedro, a quien Pablo tuvo que enfrentar cara a cara, a quien dice que debemos de estar, ¿qué? Siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de esperanza que hay en vosotros. Y es lo que Pablo hacía. Lo que Pedro está diciendo aquí es que los creyentes debían estimar a Cristo en sus corazones como su Señor, y en vez de temer a los perseguidores, los cristianos debían defender su fe ante ¿quiénes? Ante los incrédulos. Ellos debían defender su fe. Presentar defensa de nuestra fe es algo que todo creyente debe hacer en algún momento de su vida como cristiano o cristiana. Y el que nunca haya tenido algún momento tenso con algún incrédulo, quizás es porque no es cristiano y no ven a Cristo reflejado en él o en ella. ¿Quién de aquí ha tenido algún enfrentamiento con algún incrédulo? ¿Alguna oposición de alguien, o que se burlen de ti porque saben que has llegado a Cristo, que estás en la fe? Todos hemos pasado por eso. Y aquel que no, pues me imagino que no es cristiano, no ven a Cristo reflejado en él o en ella. Pero en algún momento de nuestras vidas como cristianos vamos a tener que pararnos firmes y presentar defensa de nuestra fe. Es lo que Pablo siempre hacía, sin temor, esperando siempre agradar a su Señor, a Jesucristo. Pero ¿por qué motivo era Pedro digno de ser condenado? Regresemos a Gálatas. Gálatas 2, versículo 12. Dice ahí: pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que venían se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Ahora ven por qué es que Pablo tuvo que resistir cara a cara a Pedro. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que venían se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Ahora vemos aquí una actitud pecaminosa de nuestro hermano Pedro. ¿Qué vemos ahí? ¿Rasgos de qué? De miedo ante los de la circuncisión. Pero primeramente, en una ocasión, Pablo dijo lo siguiente en primera carta a los Corintios, para que vayamos entendiendo, y espero que sea claro lo que les voy a leer. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 20 al 23. Dice el apóstol Pablo: me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos, dice el apóstol Pablo. Lo que Pablo está aquí diciendo es que cuando él estaba con los judíos, él adoptaba las costumbres judías, las cuales no eran esenciales, pero por el bien de la predicación del evangelio, y para no ser confundido como alguien que ignoraba la ley moral de Dios. Como él conocía la ley de Dios, pues al estar con judíos, él tenía que adaptarse y tomar las costumbres judías, porque si no, iban a decir: eres un hereje.
Entonces él, por el testimonio y para poder él ganarse a los judíos, tenía que actuar como judíos. Pero cuando ministraba a los gentiles, él vivía no como los judíos, para predicarles el evangelio y para no herir sus conciencias. Me imagino que cuando Pablo estaba con los gentiles, pues él quizás comía lo que Dios había prohibido en el Antiguo Testamento. Que uno de esos era, pues, sabemos que animales cuadrúpedos, el cerdo y algunos animales del mar. Pero eso es lo que decía Pablo. Cuando él estaba con los gentiles, él vivía no como los judíos, para él poder así predicarles y compartir el evangelio a los gentiles, a los que eran conocidos como perros, como personas inmundas. Pero Pablo siempre hacía esto, siempre y cuando Pablo no llegara a practicar el pecado de ellos o las costumbres paganas. Ahora, si recuerdan bien, Cristo, ¿con quién comía? Cristo comía con los pecadores. ¿Y por qué con los pecadores? Porque los fariseos y escribas se querían perfectos y justos delante de Dios. Pero Cristo dice en las Escrituras que Él comía con los pecadores y con los recaudadores de impuestos, con los que trabajaban para el imperio romano. Él comía con ellos, con los que eran vistos como traidores por los judíos. ¿Para qué? ¿Por qué es que Cristo comía con ellos? Para Él predicarles el arrepentimiento. Por esa razón es que Cristo comía con ellos, mas Él no practicaba el pecado de los pecadores. Y Pablo hacía lo mismo, para ganárselos. Pero Dios había mandado a su pueblo a no comer ciertos alimentos, como dije, y me imagino que Pablo cumplía esto con los judíos, pero al estar con los gentiles comía de todo con tal de ganárselos para Cristo. Imagino que él, si comían unas carnitas, un tocino, o algo así, yo creo que él lo disfrutaba. Alguien aquí tiene hambre, yo creo. Y pues eso es lo que Pablo está queriéndoles dar a entender aquí cuando él dice: me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, y a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Y ahí es donde dice él: me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Pablo hacía todo esto para que escucharan el evangelio y para que ellos pudiesen ser salvos, no para él practicar el mismo pecado que ellos. Ahora, bueno, Pablo condena a Pedro por la razón que él cuando estaba con los gentiles estaba todo bien, porque a él personalmente el Señor Jesús le habló. Cuando Pedro estaba con los gentiles no había temor, no había miedo por los de la circuncisión, sino que él sabía lo que Dios le había dicho en Hechos 10. Vamos a Hechos 10. Hechos 10, 9, 15. Dice lo siguiente. Dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Es el mismo Pedro a quien Pablo tuvo que resistirle cara a cara. Dice: Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre. Hablando de comida y de hambre. Y dice: y quiso comer,
Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, una visión. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Aquí él miró una visión. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Él aquí miró una visión y Dios le dijo: come de esto. Levántate, Pedro, mata y come. Y esto ciertamente había sido lo que Dios había prohibido en el Antiguo Testamento, pero ahora Dios le dice: mata y come, Pedro. Y él dice: Señor, ¿cómo quieres que yo coma de esto? Nunca he comido de esto inmundo. Jamás he comido esto. ¿Y qué dice ahí el versículo 15? Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Entonces aquí vemos que Dios le dijo a Pedro: levántate, mata y come, porque esto ya es santificado, esto ya es limpio. Así que Pedro bien sabía que él ya podía comer de todo. Pero ciertamente en la ley ceremonial del Antiguo Testamento prohibía comer la carne de los animales ritualmente clasificados como impuros. Pero hoy en día los adventistas creen que el no comer cerdo aplica para ellos, y eso no es así, porque ellos no son judíos. Cuidado, mis hermanos, con estos sectarios, porque por ahí andan rondando ellos. Ellos son gentiles, son hispanos, que quieren guardar parte de la ley, que quieren practicar cosas que eran para los judíos, pensando que eso aplica para ellos. Pero si a Pedro, siendo judío, le dijo: levántate, mata y come, esto yo ya lo he limpiado, ya no es inmundo, tú puedes comer. ¿Y por qué ahora ellos se han vuelto a la ley? Ellos ciertamente tienen rasgos de judaizantes y practican parcialmente la ley, pero no la pueden cumplir ellos por completo, porque nadie puede cumplir la ley por completo, sino solamente alguien lo hizo, que fue Jesucristo. Entonces por ahí andan los adventistas, por ahí andan diciendo: no debes de comer cerdo, tocino, carnitas, sausage, todo esto. Pero si Dios dice: yo ya lo he limpiado. Eso no es pecado comer eso. Es más bien pecado hablar, murmurar, chismear, criticar, que comer cerdo. Y yo he conocido a algunos de esas personas sectarios que dicen no comer cerdo, pero sus lenguas, como dicen, son más largas que la corbata. Entonces, ¿de qué les sirve abstenerse de no comer cerdo, pero sus acciones dicen lo contrario? Y personas que están a nuestro alrededor dicen: mira, para ser como esa persona, mejor como cerdo, y no me condeno yo mismo. Entonces, ¿de qué sirve abstenerse de comer un poquito de cerdo y disfrutar cuando no guardan la lengua? Entonces eso es lo que ellos creen. Pero ellos quieren volver a la ley. Pero el Señor le dice a Pedro: mata y come, Pedro, por la razón que Dios había limpiado y permitido de comer lo que a su pueblo había prohibido. Pero ahora su pueblo había sido libertado, permitiéndole comer toda clase de comida como hacían los gentiles, implicando el fin de toda la ley ceremonial y uniendo a los gentiles y a los judíos en Cristo. En el contexto que leí en Hechos 10, 9 al 15, Pedro iba a ver a un centurión romano, que era un gentil. Y Pedro tenía que ir a hablarle a este centurión, a este romano, para que él pudiese escuchar el evangelio, y él iba a creer. Y se cree que él fue el primer gentil que se convirtió a Cristo. Y eso es lo que le iba a dar a entender esa visión a Pedro.
que ya no iba a haber diferencia entre griego y judío, gentil, judío, sino que a todo aquel que creyese en Cristo Jesús iba a ser salvo. Pueden leer ustedes todo el capítulo en casa, ahí en Hechos 10, donde habla sobre Pedro y Cornelio. Y pueden ver cómo se relaciona lo que estamos leyendo con la conversión de Cornelio. No sé si conozcan bien la historia, pero léela. Así que, como dije, esto implicaba que el fin de toda la ley ceremonial unía a los gentiles y a los judíos en Cristo. Vamos a Efesios 2. Efesios 2, 11 al 16. Dice lo siguiente. Aquí está hablando sobre la reconciliación por medio de la cruz de Cristo. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, aquí está diciendo Pablo. ¿A quién se dirige aquí Pablo? Dice, acuérdense de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Pablo les recuerda a los de Éfeso que en un tiempo ellos estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa es la condición de cada gentil. Ese era lo que dice Pablo. Ellos eran, los efesios, estaban sin Cristo. No eran ciudadanos de Israel y estaban ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, aquí vemos que siempre todo es Cristo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ajenos a la voluntad de Dios, no como hijos de Dios, solamente criaturas, creación de Dios, dice, habéis sido hechos cercanos por la ¿qué? Por la sangre de Cristo. Nosotros vemos siempre en las Escrituras que es Dios haciendo mediante Cristo, mediante la sangre de Cristo, no es a través del esfuerzo humano. Eso tengo que recordárselos a ustedes una y otra vez, que no es por nuestros méritos, no es porque uno decida a Cristo, no es porque uno quiera o busque a Dios, y la palabra dice que no hay quien busque a Dios. Dice ahí, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, aquí está hablando de quién, de Israel y de los gentiles, porque de ambos pueblos hizo uno. ¿De qué manera? Derribando la pared intermedia de separación, había una separación. Incluso en todo esto de la circuncisión, de lo que Dios había prohibido que no comiese su pueblo, había una separación. Y Pedro había entendido esto cuando le dijo, Pedro, levántate, mata y come. Ahí Dios había roto esa separación para que él pudiese después ir y hablar con Cornelio y predicarle a este gentil el evangelio de Jesucristo para que él pudiese creer y ser salvo. Derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Si ven ahí, eso fue lo que Dios le ordenó a su pueblo. No coman de esto, no hagan esto. Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo ¿qué?
la paz con Dios mediante Cristo. Porque cuando el ser humano nace está enemistado con Dios. Mi niño pequeño de 2 meses está enemistado con Dios. Me duele decirlo, pero está enemistado con Dios. Cuando él vaya creciendo, tiene que escuchar el Evangelio una y otra vez, y él tiene que arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo solamente para salvación. Se oye feo decir que un angelito, como muchos dicen, si muere irá al cielo, y no es así. Él tiene que creer en Cristo. Él está enemistado con Dios. Al momento de él tener hambre, miramos rasgos ya de rebeldía, cómo grita, cómo llora, demandando: tengo hambre, quiero comer. Y veo cómo se pone su cara toda roja, molesto y todo. Es por causa del pecado. Y sigue diciendo ahí el versículo 16: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Así que ahí la reconciliación fue por medio de la cruz. ¿Por medio de qué? De Cristo y su sangre. De 2 pueblos hizo uno solo, derribando la pared intermedia de separación. Había una separación, pero en Cristo ahora todo aquel que cree viene a ser parte de la familia de la fe de Cristo. Pero así como Dios abolió lo santificado para los ritos ceremoniales de lo impuro, también abolió los judíos de los impuros para de ambos hacer un solo cuerpo en Cristo. Los gentiles ciertamente eran vistos como perros, como impuros, y los judíos se creían la nación santa, los perfectos. Pero regresando a Pedro, que había sido libertado por el Espíritu Santo en una visión, cuando Dios le dijo: levántate, mata y come. Cuando estaba con los gentiles, comía de todo sin temor. Pedro se gozaba, me imagino, y no había temor, no había miedo. Pero cuando venían los de la circuncisión, los famosos y temibles judaizantes, Pedro se retiraba cobardemente de los gentiles para aparentar ser un practicante estricto de su dieta judía, por miedo ¿a quiénes? A Dios, a los judaizantes. Recuerden que Pablo aquí está hablando a los Gálatas y está hablando en contra de lo que los judaizantes quieran hacer con ellos: imponer otra vez la circuncisión, imponer otra vez la ley, cuando ellos ya habían sido libertados de la esclavitud de la ley en Cristo. Y por eso es necesario Pablo relatar lo que había sucedido en Jerusalén, en Antioquía. Y él tiene que contar esta historia, lo que pasó con Pedro, que él tuvo que resistirle a él cara a cara. Porque cuando él estaba con los gentiles, aparentaba ser alguien que no era, mostrando ¿qué? Hipocresía. Cuando venían los judaizantes, se retiraba de ellos, como que él se avergonzaba de comer con los judíos, con los gentiles, perdón. Cristo no se avergonzó de comer con los pecadores. ¿Cómo les llamaba Cristo a los fariseos y escribas? Hipócritas. ¿Cuántas veces le dijo él: hipócritas, hipócritas, hipócritas? Primeramente lávenlo de adentro, después lo de afuera. Ustedes aparentan ser hombres piadosos por fuera, pero por dentro son ¿qué? Sepulcros blanqueados, le dijo él. Ustedes por fuera florecen, se ven limpios, pero por dentro están pudridos de pecado, decía Cristo a los fariseos escribas. Y aquí Pedro mostraba una actitud como de unos judíos y escribas. Y por esa razón es que Pablo tiene que resistirle cara a cara y se para delante de él en público para amonestarlo por causa de su hipocresía. Si que él tenía miedo de los judaizantes, esto era meramente hipocresía y falsedad.
Él mismo se condenaba por su comportamiento. Esa misma condenación vino por causa de su culpa, de su delito, lo que él estaba haciendo. Y le fue necesario a Pablo resistirle. Esto sin duda, mis amados, derrumba el pensamiento erróneo de los católicos. Al pensar y al aferrarse sobre la infalibilidad papal, ellos dicen que el Papa es representante de Cristo aquí en la tierra. Dicen que en el Papa no hay pecado. Ellos dicen que el Papa no tiene errores, ni fallas, ni pecado, pero Pablo nos dice lo contrario. Pedro estaba lleno de hipocresía y fallas y no era infalible. Así que Pedro nunca fue el primer papa y nunca fue papa. Solo hubo un perfecto santo sin pecado y sin mancha, ese fue Cristo. Si los católicos piensan que Pedro fue el primer papa, él no cumplía con los requisitos de que fuera alguien sin pecado y sin falla, porque él tuvo muchos errores, ¿sí o no? Primeramente, la negación de nuestro Señor Jesucristo 3 veces, no una vez, no 2, 3 veces. Y Cristo bien sabía que él lo iba a negar 3 veces. Antes que cante el gallo le dijo, me negarás 3 veces. Señor, ¿crees? Yo no te negaría. Yo hasta la muerte, hasta la vida doy por ti. Pero cuando lo arrestaron, ¿qué fue lo que hizo? Lo negó 3 veces. Negó a Jesucristo. Cristo bien sabía que iba a ser un hombre imperfecto, lleno de errores, de fallas, de culpas, y aquí vemos una de ellas. Mostrando ahora falsedad e hipocresía delante de sus hermanos gentiles, ahora que eran creyentes en Cristo. Él ahora hacía lo que dice nuestro hermano Santiago en el capítulo 2 en su carta. La amonestación contra la parcialidad, sobre el favoritismo. Ahora, amado mío, ¿a ti te ha pasado esto en alguna ocasión? Que diciendo ser un cristiano, cuando estás con cristianos, todo está bien, pero cuando estás con los cristianos y llegan tus familiares incrédulos, ¿cómo te comportas? ¿Te da miedo, te acobardas o te preocupa que te puedan vituperar o que te digan, mira, ahí está el hermanito, ahí está el aleluya, ahí está el protestante, ahí está el hermano separado? ¿Te da miedo de que te puedan juzgar? ¿Cómo es que tú actúas? ¿Actúas más como Pedro o actúas más como Cristo? ¿Te ha pasado esto? ¿Te acobardas? ¿Tiemblas? ¿Sudas? ¿Ante un impío hijo del diablo que no conoce a Dios? ¿O te paras con la cabeza en alto y tú te dices a ti mismo, yo soy hijo de Dios, yo he sido salvo por Cristo? Yo sé quién era yo antes y ahora quién soy yo por los méritos de Cristo solos. ¿Cristo nos causa vergüenza o Cristo nos causa gozo? ¿Cómo nos comportamos ante un mundo incrédulo, ante nuestros familiares? Cuando a veces nos ponen ahí en Facebook, donde hablan sobre los protestantes, los hermanos separados, y ponen ahí a sus sacerdotes, que ahora ya son predicadores, tratando de imitar a los evangélicos. Esto hace que la carne se encienda. ¿Tememos a ellos o tememos más a Dios? ¿Cómo nos comportamos cuando los hallamos en un momento como este, tenso como Pedro, cuando él estaba con los gentiles y de repente vienen aquellos hombres temibles, los de la circuncisión, y él se retira de ellos? ¿Mostramos hipocresía o nos paramos firmes en Cristo? ¿Cómo es que vas a actuar si esto no te ha pasado y te pasa en algún futuro? ¿Cómo vas a actuar? ¿Vas a aparentar ser cristiano
¿Estar firme en tu fe o aparentar que eres alguien que no conoce a Dios? Bueno, Pedro estaba actuando de esa misma manera. Pero nosotros debemos de cuidarnos de no vivir en temor, de no vivir temiendo al hombre, sino solamente a Dios. Es lo que dice Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. ¿En dónde? En el infierno, dice Cristo. Cristo dice, mira, esa persona que solamente te puede vituperar, puede hablar de ti. Sí, él te puede matar con un arma. Puede darte un golpe y te puede matar, pero no temas a ese ser humano. No temas a ese impío. No temas a ese hijo del diablo que no conoce a Dios. Cristo dice, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y también el cuerpo en el infierno. Es lo que dice Cristo. Eso que debemos nosotros de vivir temiendo a Dios y no al hombre. Siempre estar listos para presentar defensa de nuestra fe, con fundamentos bíblicos. Es tan importante, mis amados, conocer la palabra para poder hacer esto. Y así no vamos a temer a nadie. Ya sea que nos insulten o lleguen a ofendernos, ya ha pasado. A mí me han dicho que María es mi madre. Entonces, que María es intercesora. Y yo le digo, muéstrame con las escrituras y me vuelvo católico. Y nunca han podido mostrarme eso, porque no hay fundamento bíblico. Listos para presentar defensa, siempre, en todo momento, pero siempre cuidándonos también de no ser hipócritas, de no mostrar falsedad. Y esto resume el versículo 12 de Gálatas 2. Ahora vamos a Gálatas 2, 13 y 14. Vamos a releer el 11 y el 12. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Así ahora ven lo que hablamos de esos dos versículos. Por eso lo hago de esta manera, para que ustedes entiendan lo que todo eso contiene. Contiene tanto el pecado de Pedro, como él actuó, pero también nos enseña a nosotros a no actuar como Pedro, sino actuar como Cristo. Versículo 13 dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también que arrastrado por la hipocresía de ellos. Ahora aquí vemos una consecuencia más. Consecuencia por causa de qué? De la hipocresía de Pedro y otros judíos. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? El asunto aquí era mucho más serio de lo que parece, mis amados. Por la razón que Pedro no solo era culpable de mostrar miedo al ver a los judaizantes, sino que porque él con otros judíos habían arrastrado con su hipocresía ¿a quién? A Bernabé. ¿Quién fue Bernabé? ¿Recuerdan que leímos sobre Bernabé? Fue el hombre que fue con Pablo. ¿Y con quién más? Con Tito. A ir a predicarles a quienes, a los gentiles. Ahora el compañero de Pablo había sido arrastrado por la hipocresía de Pedro y de los otros judíos. Así que esto también afectó el cómo actuar de Bernabé. Y si nosotros actuamos de esta manera, podemos también nosotros contaminar a otros, actuar con hipocresía, con falsedad.
y a no mostrar a Cristo con nuestro comportamiento. Es lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo. Y en su simulación participaban también los otros judíos. Hacían lo mismo. Hacían lo mismo que Pedro, porque como dije, él era un hombre, un titán, un hombre grande de la fe en esos tiempos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Dice versículo 14. Pero cuando vi que no andaban correctamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Me imagino aquí a Pablo preocupado más bien por el bienestar de los cristianos, de los hermanos. Preocupado, porque él dijo que lo que le más agolpaba a él era la preocupación por todas las iglesias, ¿recuerdan? Eso es lo que más le agolpaba a Pablo, era más lo que le preocupaba, el bienestar de todas las iglesias. Él quería que los cristianos caminaran bien, en rectitud. Ahora Pablo se ve obligado a confrontar a Pedro por disfrutar su libertad en el evangelio, al mismo tiempo negándole esa misma libertad a los gentiles, no andando en una línea recta, no estando firme en lo que es el evangelio. Ahora él se ve obligado a confrontar a Pedro y le dice lo que le dijo: siendo tú judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Me imagino que si Pablo viniera en estos días, él iría de congregación en congregación mirando a cuántos gentiles ahora se quieren judaizar, y él les diría lo mismo. ¿Por qué, siendo gentiles, quieren judaizar a otros gentiles, no siendo judíos? ¿Por qué ahora se abstienen de no comer el cerdo, pero no se circuncidan? Si quieren abstenerse de no comer cerdo, cumplan toda la ley. Me imagino que Pablo les diría esto a estos de muchas congregaciones a nuestro alrededor. Pero por esa razón es que Pablo tiene que resistir cara a cara. ¿A quién? A Pedro. Me imagino que Pedro se quedó apenado, avergonzado por la reprensión de Pablo. Pero mis amados, cuidémonos de no ser avergonzados por causa de la hipocresía. Cuidémonos de no hacer lo que Pedro hizo. Eso es lo peor que podamos hacer como creyentes. Si algún día nos pasa, vayamos a Cristo arrepentidos para ya no hacerlo nunca más. Siempre les he dicho que el testimonio es lo que cuenta más. Aquí no importa mucho más conocimiento sin comportamiento. Importa más un comportamiento como Cristo. El testimonio es lo que las personas van a ver. El testimonio de uno, la humildad. El reconocer que hemos pecado, que hemos cometido alguna falta, eso es lo que la gente va a ver más. La gente no puede ver nuestras mentes, cuánto conocimiento tenemos, cuánto conocemos de la Biblia. Ellos, por nuestro comportamiento, van a definirnos y van a decir: este sí es cristiano, este no es cristiano. Por nuestro comportamiento, no por cuánto conozcamos de la palabra de Dios. Pero sí debemos de conocer la palabra para poder ser hacedores de la palabra. Y aquí vemos que Pedro, siendo apóstol, tuvo que ser enfrentado por Pablo, por su hipocresía. Estos son actos humillantes por causa del pecado, mis amados, que nos puede traer vergüenza y, ¿qué más? Y tristeza. Son actos humillantes.
que nos pueden traer vergüenza por causa de la hipocresía. Pero Pablo aquí quiere que los gálatas entiendan qué es lo que había sucedido, para que no se dejen arrastrar ellos por los judaizantes, que ahora se habían infiltrado secretamente para espiar la libertad que ellos tenían ahora en Cristo. Y ellos querían imponer ahora otra vez la ley a aquellos que habían sido libres en Cristo, para volverlos a la esclavitud de la ley. Y Pablo dice: no puede ser, Gálatas. ¿Quién os fascinó? ¿Quién os trajo un evangelio diferente? Esto no es el evangelio que yo les presenté al principio. Son libres en Cristo, no para pecar, sino para que ya no estén ustedes tratando de guardar la ley, tratando de circuncidarse. No se dejen engañar, oh Gálatas. Y es necesario, Pablo, recitarles lo que había sucedido con Pedro en ese momento. Y esto es como una forma de reprensión para ellos. Con la palabra, como con lo que él está hablando, Pablo espera que eso llegue a sus corazones. Y lo que él quería hacer, recuerden, era que ellos volvieran a Cristo, volvieran al Evangelio, y no tratando de ellos volver a la esclavitud de la ley. Así que nos conviene a nosotros estar firmes en Cristo o volver a la ley. Muchos han vuelto a la ley. Mi hermano Felipe es testigo de eso. Lo han invitado a una iglesia donde se han judaizado, donde hablan mucho en hebreo, y en vez de parecer mexicanos parecen judíos, con la bandera de Israel en el altar, tocando shofares, cambiándose el nombre. Oh, gentiles insensatos, diría Pablo. ¿Quién nos engañó? ¿Quién nos maravilló con un evangelio perturbador que no es el de Cristo? Ahora muchos desean todo esto para aparentar ser más espirituales, como que Cristo no fuera suficiente. Lo que Cristo hizo en la cruz, mis amados, es suficiente y punto. Cristo, ¿qué fue lo que hizo? Gálatas 3:11, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Gálatas 3:13. Y muy pronto estaremos llegando a ese versículo. Cristo es quien nos redimió de la maldición de la ley. Y todo esto lo que hace es que nos vuelve a creyentes o cristianos legalistas, tratando de ganarnos o cuidar nuestra salvación con el temor de que vayamos a perder nuestra salvación. Y mis amados, Cristo lo pagó todo, por completo, para que pudiésemos ser salvos. Cristo ya nos compró a precio de sangre. No es suficiente para que muchos te digan: mira, tienes que hacer esto, si no te vas a perder. Eso es una herejía. Si crees plenamente en Cristo, en su sacrificio, en el plan de redención de Dios, créele a Dios que la salvación es de Él y nadie te la puede quitar. Pero no para que vivas en pecado, no para que vivas como quieras, sino para que vivas como Dios manda, una vida santa, de buen testimonio ante los incrédulos, ante los hijos del diablo, ante tus familiares. Debemos de vivir como Dios lo manda en su palabra, mis amados. Pero ahí vemos vergüenza causada por la hipocresía. Que nunca nos pase, y si nos pasa, tenemos a Cristo, que es nuestro abogado, y corramos a Él arrepentidos para no más volverlo a hacer. Oremos.
Oh Padre, Señor, te damos las gracias primeramente, Señor, por Cristo. Señor, gracias por Cristo, porque, Señor, sabemos que tú lo has enviado, Señor, a nacer de María la Virgen, Señor, para que Él pudiese nacer y crecer y al final, Señor, morir en esa cruz por pecadores, para que Él pudiese redimir a tu iglesia, Señor, a tus santos, a tus hijos. Señor, gracias por Él, por el sacrificio que Él, Señor, sufrió en esa cruz. Señor, y gracias también por tu palabra, Señor, que la has dejado para nosotros, Señor, para que pudiésemos ser edificados y para conocerte más, Señor, a profundidad. Señor, gracias por esos hombres, Señor, que sufrieron para que pudiésemos tener nosotros tu palabra. Mucha sangre fue derramada, Señor, en la antigüedad. Muchos santos fueron sacrificados, Señor, decapitados, torturados, Señor, por causa de Cristo, para que nosotros pudiéramos tener las Escrituras. Señor, fue un precio tan costoso, Señor, lo que tuvieron que pasar. Pero el de Cristo, Señor, fue más, porque Él nunca pecó, Dios. Él fue perfecto y nunca, Señor, hubo en Él pecado ni engaño en su boca. Pero, Señor, gracias porque me has ayudado a poder predicar tu palabra, Señor, en esta mañana, Señor, a mis hermanos. Y, Señor, te pido que ellos se vayan saciados con tu palabra, llenos, edificados, Señor, y que durante la semana, Señor, ellos sean también santificados a través de la lectura de las Escrituras, Señor, que no cesen de leer tu palabra, porque tu palabra es quien nos va a guiar a ellos, Señor. Que no se conformen con tan solo, Señor, el domingo, sino que ellos, Señor, levanten y tomen sus Biblias y mediten en tu palabra, Señor. Pero, Señor, gracias por este momento. Gracias, Señor, porque hemos podido estar aquí en este lugar de reunión para poder alabarte, Señor, para permitir que tú nos hables a nuestros corazones. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a entonar el himno número 42. Sí, el Linario Guindo, perdón, disculpen. Hay un precioso manantial de sangre de Manuel que purifica cada cual que se sumerge en él, que se sumerge en él, que se sumerge en él, que purifica cada cual, que se sumerge en él. El malhechor se convirtió pendiente de una cruz. Él vio la fuente y se lavó, creyendo en Jesús, creyendo en Jesús, creyendo en Jesús. Él vio la fuente
Él vio la fuente y se lavó, creyendo en Jesús. Y yo también, mi pobre ser, ahí logré lavar. La gloria de su gran poder me gozo ensalzar, me gozo ensalzar, me gozo ensalzar. La gloria de su gran poder me gozo ensalzar. Eterna fuente carmesí, raudal de puro amor, se lavará